Mercedes y Marisa presentan Un café Asquensfardí. Un nuevo programa en nuestro café. Nos alegramos mucho de recibirte aquí, Roberto. Tenemos como invitado a Roberto Gómez. Tú tienes un proyecto que pasa por demostrar un toque judío en el pasado de Cuenca, tu ciudad natal. Y de eso vamos a hablar hoy contigo. Ingeniero de caminos, canales y puertos, su curiosidad por el mundo sefardí se ha visto alimentada por sus múltiples encuentros a lo largo de su vida con personas de ese origen. Bienvenido aquí a tu casa, Radio Sefarat. Como originario de Cuenca que eres, ¿crees que el pasado judío de la ciudad es tan importante como para incluirlo en una guía? En primer lugar, buenas tardes. Gracias por acogerme y darme esta oportunidad de hablar de la huella judía en Cuenca. A tu pregunta, decir que sí lo merece el que se haga una guía por la importancia que tuvo la comunidad judía en Cuenca en la Edad Media. Y es un asunto que se desconoce hoy día. Bueno, es muy desconocido. Los propios conquenses, muchos de ellos, no saben que Cuenca tuvo una judería. Y lo están descubriendo a raíz de estos trabajos. La aljama de Cuenca fue la tercera en importancia de la corona de Castilla. En el Padrón de Goethe de 1290, que es el documento donde aparece lo que tributaba a cada aljama de la corona, pues Cuenca aparece por detrás de Toledo y Burgos. O sea que era suficientemente importante como para que se la recuerde y se haga esta guía. Quisiéramos ahondar algo más. ¿Cuál es el origen de tu interés por la cultura sefardí? Sí, ¿no eres sefardí? No soy judío. Desconozco si tengo ascendencia judía. Como español, las posibilidades son elevadas, pero no lo sé. Y tampoco es mi propósito ahondar en ello. Simplemente tengo esa atracción y ese interés. Y el origen lo remonto a mi padre. O sea, es mi padre el que sembró la semilla en mi espíritu y el que hizo que germinase. Mi padre trabajaba en la compañía Iberia, en seguridad, en Cánovas del Castillo, en la oficina que había en Cánovas del Castillo. Antes no había internet como ahora, no se compraban los billetes online, tenían que ir allí a comprarlos. Acudían personas de diferentes países y entre ellas pues había personas que le preguntaban a mi padre en español. Y a mi padre, cuando un extranjero le preguntaba en español, pues, o hablaba español, le llamaba la atención. Él, que de naturaleza sociable, pues entablaba conversación con ellos y le contaban que eran sefardíes, y venía a casa y me lo contaba con una pasión, que había conocido a sefardíes que eran descendientes de españoles, que procedían de España. Y bueno, pues a mí esas historias que me contaba con esa pasión natural con la que él lo hacía, se me quedaron grabadas. Al igual que las noticias que leía o veía por la televisión, salían temas relacionados con el Estado de Israel, y siempre le escuchaba hablar con admiración y respeto hacia Israel. Tanto hacia Israel como hacia los sefardíes. Y se refería a los sefardíes como españoles. Nunca le escuché hablar que eran judíos, sino que descendían de españoles. Y bueno, pues ahí, mientras estuvo trabajando ahí en Cánovas, pues me contaba todas esas historias. Luego ya le trasladaron, se fue a otro sitio y ya pues no tenía relación con la gente, con el público. Pasaron los años, yo no conocía a ningún judío, a ningún sefardí. Empecé a trabajar y en la empresa en la que trabajaba, pues salieron proyectos en México. Pero yo tuve que viajar a México, tenía que estar largo tiempo allí, largo tiempo, 2 o 3 semanas, a lo mejor hasta un mes. Y en el tiempo que estaba allí, en los fines de semana, aprovechaba para conocer las ciudades en las que me encontraba: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, México DF. Y recuerdo que en Zacatecas, pues el que hacía de guía
como iba en época que no era temporada alta, era temporada baja, pues tenía un guía para mí solo. Y el hombre era historiador y me habló de personajes españoles que yo desconocía. Juan Doñate. Yo no había oído hablar en mi vida de Juan Doñate y resulta que Juan Doñate fue el que colonizó Nuevo México, pero con civiles, iba con su ganado, se establecieron allí. Entonces esas historias, como Juan Bautista de Anza, que es el que estableció la ruta para comunicar Arizona con California. Entonces todo eso me despertó un interés por personajes españoles que no conocía, no me los habían contado en el colegio. Y empecé, cuando volví a España, pues buscaba documentación, me interesaba, lo estudiaba, y buscando información apareció Miquel Silvestre. No sé si habéis oído hablar de Miquel Silvestre. Pues Miquel Silvestre es un registrador de la propiedad que en su juventud nunca fue un estudiante ejemplar, pero bueno, él cuando ya se sacó el título de registrador, le gustaba viajar, hizo un viaje, quería escribir un libro, pero ahí es donde descubrió personajes españoles también olvidados. Y entonces decidió recuperar la memoria de esos héroes españoles olvidados. Y en mi búsqueda encontré un vídeo suyo de Nuevo México, la estatua que habían erigido a Juan Doñate. Entonces entablé conversación con él, le conocí personalmente, le hablé de mi interés por viajar a Nuevo México, él me animaba y ante su ánimo, pues yo estaba preparando un viaje a Nuevo México, buscando documentación, buscando gente que fuera de Nuevo México, y buscando a esa gente, pues conocí a un señor llamado Rob Martínez, era descendiente de los primeros colonos españoles, a Ron Duncan Hart, que curiosamente era de la comunidad sefardí de Santa Fe, el primer sefardí que conocía a través de las redes. Y gracias a Ron Duncan Hart conocí a Roger Luis Martínez Dávila. Era un historiador especializado en paleografía que estaba en España, trabajando en la Universidad Carlos III, haciendo decodificación de manuscritos medievales. Entonces encontré vídeos suyos, hacía descifrado de manuscritos de la Catedral de Burgos, de Toledo, del Archivo Municipal de Toledo, y eran manuscritos relacionados con la comunidad judía. Sí, pero todo esto te vino a raíz de que tu padre te lo despertó. Efectivamente. Es que se me viene a la cabeza el dicho de honra merece quien a lo suyo se parece. Eso es. Pues a través de Roger es como vi esas investigaciones que hacía de los manuscritos medievales de la comunidad judía. Un día que llevé a mi hija a la academia de inglés, un sábado por la mañana a primera hora, pues mi intención era conocer la iglesia de San Nicolás, que dicen que es la más antigua de Madrid, y andando por allí me encontré, por casualidad, con el Centro Sefarat Israel. Ah, comprendo. Es que tenía ¿Cuál no sería tu sorpresa? Y claro, digo, no sabía que existía un centro sefarat en Aquí Madrid. en Madrid. Era un sábado por la mañana, estaba cerrado, lo rodeé, acabé en el jardín, allí vi la estatua dedicada a la reina Esther. Por eso, ese momento, en la verja, observando a la reina Esther un sábado por la mañana, a primera hora, en silencio, es como si de repente se hubiera despertado algo. Que ahora es cuando ha germinado. Todo lo que me contaba mi padre, todas esas cosas que yo pues no les estaba dedicando atención, pero en ese momento es cuando se despertó. Y a raíz de entonces dije, tengo que entrar aquí al Centro Sefarat y tengo que hacer algo. Hilando con lo que nos estabas comentando, después de acercarte al Centro Sefarat Israel, empiezas a investigar en tu ciudad natal, en Cuenca, y descubres que ahí hubo una judería, como nos has dicho, muy importante. ¿Por qué tú crees que esa memoria se debe de recuperar y por qué crees que se perdió? Pues creo que se lo merecen. La comunidad judía y sus descendientes se merecen que sean recordados, y la presencia que tuvieron. Está documentado, aunque quedan pocos restos, pero sí se conoce dónde se encontraba la judería. Entonces, como homenaje y como justicia, qué menos que recuperar esa historia y difundirla. ¿Pero se conservan restos históricos de la judería de Cuenca? Pues yo ahí siempre diferencio entre restos monumentales y restos documentales. Restos monumentales, desgraciadamente, quedan muy pocos. De lo que fue la judería, sí que se tiene el trazado de las calles, algunas casas, pero no se sabe si conservan realmente algo de lo que fue la vivienda judía.
Y en unas excavaciones arqueológicas que han hecho, sí que han encontrado pues, los cimientos y el arranque de los muros de la sinagoga y viviendas judías que había en la zona de la plaza de Mangana. O sea que restos monumentales hay pocos, pero los hay. Y restos documentales es de lo que más hay. Hay varios archivos. El archivo municipal de Cuenca, que es el del ayuntamiento, pues tiene documentación sobre acuerdos a los que llegaba personajes judíos con cristianos, préstamos, reparación de la muralla del Alcázar. El Fuero de Cuenca es un documento promulgado por Alfonso VIII y que incluye disposiciones que regulan la vida y las relaciones entre las diferentes comunidades de Cuenca, desde los días que podían ir a bañarse, los acuerdos, cómo estaban regulados, cómo se repartía justicia, y todo eso está relacionado con las diferentes comunidades que vivían en Cuenca. Y ese Fuero de Cuenca fue un hito en su tiempo. Fue un hito en su tiempo porque sirvió como referencia, como base para otros fueros, el de Plasencia, el de Jaén, el de Baeza. Luego también en el Archivo Diocesano de Cuenca es donde se encuentra el compendio de procesos inquisitoriales mejor catalogado de toda España. Aparte de restos de la sinagoga, yeserías con inscripciones en hebreo que había en la sinagoga, y cuando se convirtió en parroquia y que estuvo en pie hasta 1913, en 1913 se derribó, pues de esos restos, recuperaron esas yeserías con esas inscripciones de versículos del capítulo 28 del Deuteronomio, y están en el Archivo Diocesano de Cuenca. En el Museo de Cuenca también hay un fragmento de una menorá de Hanukkah, un puntero de lectura de la Torá. Está todo disperso, pero está ahí. Y aparte, en el Archivo Provincial de Cuenca, pues también hay documentación de presencia judía, de personajes judíos, de los diferentes pueblos de la provincia. En el archivo capitular, que es el archivo del Cabildo, de la Catedral, dicen que hay poco, pero no se sabe cuánto de poco, pero por lo menos se podría extraer esa información de servicios que prestaban profesionales judíos al Cabildo de Cuenca. Y hay hasta una leyenda en el Archivo Municipal de Cuenca, y es que dicen que hay un documento con papeles escritos en hebreo, pero que nadie los ha trabajado. Se ha convertido en leyenda porque nadie los ha visto. Bueno, sí los ha visto una persona que los vio hace 20 años. Dicen, no, y él es arabista. Él es arabista, dijo, no están ni en castellano, ni en latín, ni en árabe. Dice, yo no sé hebreo, dice, pero ya por descartar tiene que ser hebreo. Y posiblemente se correspondan a todos los acuerdos y negocios que tenía la comunidad judía, que a partir de 1257, por una ley que promulgó Alfonso X, tenían que pasarse ante escribano público, es decir, ante notario. Posiblemente sean esos documentos. Esa es tu próxima investigación. Sabemos que uno de los proyectos que tienes ahora, es un proyecto reciente, es que quieres crear un certamen teatral en Cuenca. ¿Cuál es el objetivo de este certamen? Pues hay tantos objetivos, pero bueno, el objetivo principal es encontrar algo que le dé proyección de futuro al reencuentro España-Sefarad. Casi siempre en lo que leo, lo que veo, lo que escucho, son temas de investigación de la presencia en el pasado, que está muy bien, porque es necesaria. Hay que recuperar el pasado, documentarlo y difundirlo, porque es la base de la comunidad sefardí. Pero oigo poco sobre proyectos para futuro. Entonces, yo estoy en un grupo de teatro no profesional, me gusta mucho el teatro, y cuando actúas y notas, hay instantes en los que notas que tienes secuestrada el alma del público, que lo vive el teatro, es ¿por qué no
difundir obras de teatro con raíz sefardí, española, judía, basadas, empezar con obras de teatro, en este caso, como lo quiero hacer en Cuenca, de autores o bien judíos de ascendencia conquense o bien conquenses de ascendencia judía. Y a raíz de las investigaciones para la elaboración de la guía, descubrí a dos autores, Antonio Enríquez Gómez, que tuvo el sobrenombre después de Fernando de Zárate, que él era conquense, criptojudío, su familia perseguida por la Inquisición, de hecho él tuvo que salir de España, se fue a Francia y al cabo de unos años volvió con el nombre de Fernando de Zárate. Era un autor prolijo de obras de teatro que fueron un éxito en el siglo XVII, en Madrid y en Sevilla. Y pues él vivía de eso, vivía de sus obras de teatro, que se las compraban, se representaban. Desgraciadamente, como la Inquisición era tan persistente, pues le identificó y lo acabó deteniendo y lo encarceló. Y él murió en la cárcel. No fue condenado, pero acabó muriendo. ¿Y el otro? Y el otro autor es Elías Canetti. Elías Canetti. Premio Nobel de Literatura, sí, en 1981, que él, cuando ganó el Premio Nobel, reivindicó y recordó su raíz española y concretamente su ascendencia conquense, de Cañete. Cañete es un pueblo de Cuenca que está en la serranía y su familia tenía ese apellido, pero su bisabuelo, cuando estaban en Italia, lo italianizó a Canetti. Y por eso se le conoce como Canetti. Para terminar, por favor, dinos cuáles son tus impresiones finales sobre lo que conoces de la cultura sefardí. Pues simplemente decir que tras las enseñanzas y esos principios que recibí de mi padre, de respeto y admiración por la comunidad sefardí y por el Estado de Israel, y tras el descubrimiento que he tenido de la atracción que siento por ambos, por la comunidad sefardí y por Israel, pues mi único propósito es contribuir desde mi humilde posición pues a estrechar lazos, a favorecer el acercamiento y el conocimiento mutuo entre España, sus hijos sefardíes e Israel. Pues te agradecemos este camino que has iniciado y esperamos, bueno, pues que sigas aportando todo lo que estás descubriendo de un pasado común, un pasado que es tanto vuestro como nuestro. Gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Sefarad tus conocimientos. Gracias a vosotras por este grato momento y darme la oportunidad de hablar de mi ciudad. Y os invito a vosotras, a los escuchantes, a que visiten Cuenca y descubran la magia que tiene, para verla de día y de noche, y que crea inspiración. Ahí queda la invitación. Esperamos que todos nuestros oyentes estén pasando un buen verano. Os emplazamos para dentro de 15 días a compartir un café con nosotras aquí en Radio Sefarad.